Le damos la bienvenida a todas las personas que están de manera presencial y de manera virtual en esta jornada, que es la segunda. El año pasado ya hicimos una jornada sobre consumos problemáticos y personas con discapacidad, ¿sí? Bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Nosotros formamos parte del Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad y consideramos que es muy importante abordar estos temas, porque adscribimos al modelo social de discapacidad. ¿M? En este modelo hay varias clasificaciones sobre discapacidad. Tenemos la discapacidad sensorial, que puede ser ceguera, baja visión, hipoacusia, sordera, etcétera. La motriz, por otro lado, luego visceral y la discapacidad intelectual y psicosocial. Por eso queremos hacer estas jornadas que recién charlamos con un disertante que se habían motivado sobre todo el año anterior en lo que había sido la solución amistosa de Argentina, ¿m? Ante Naciones Unidas, específicamente ante el Comité de Naciones Unidas, por un bagallero que venía desde Bolivia hasta Salta, ¿sí? En la República Argentina, y fue detenido. Estuvo 17 meses en prisión preventiva. Bueno, durante esos 17 meses en prisión preventiva se termina comprobando que la persona era una persona con discapacidad psicosocial, esquizofrenia. Y la República Argentina llega a una solución amistosa con el comité en la cual repara de alguna manera los daños económicamente, por eso digo de alguna manera, que le ocasionó a esta persona, y además comienza un proceso de información sobre las cuestiones referentes a la discapacidad y capacitaciones hacia adentro, ¿sí? Hacia distintas unidades penitenciarias y a los operadores judiciales. Por eso dimos el puntapié inicial el año anterior. Y este año vamos a ver cuál es la actualidad del tema del consumo problemático y las personas con discapacidad. Para esto hemos convocado a la doctora Viviana de Sotavento, ¿sí? A la psicóloga Sofía Medún. La doctora Viviana de Sotavento nos va a hablar desde una perspectiva del derecho constitucional. Luego vamos a tener representantes del Estado que muy amablemente se han prestado para venir, como la psicóloga Sofía Medún, representante de la Agencia Local de Prevención del Consumo, el psicólogo Andrés Carasay, representante de APRECOT a nivel provincial, y el psicólogo Ignacio Canaval a nivel nacional de Cedronar. Por último, tenemos el placer de contar con el experto, el psicólogo Horacio Tavares, que también nos va a ilustrar sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. En mi nombre, yo soy Sebastián Rosito, el presidente del Instituto Especializado en Derecho de las Personas con Discapacidad. Los voy a dejar con los coordinadores, que son el doctor Aldo Tonani y la doctora Estrella Uribe Echenique. Gracias. Buenas tardes a todos. Damos formal inicio a la jornada de consumos problemáticos y discapacidad psicosocial e intelectual en el 2024. Esta jornada es organizada por el Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y el área de discapacidad y derechos humanos del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel compuesto por destacados profesionales en la temática: la doctora Viviana de Sousa Bento, la psicóloga Sofía Medún, el psicólogo Andrés Carasay, el psicólogo Ignacio Canaval y el psicólogo Horacio Tavares. Esperamos que sea una jornada enriquecedora que nos permita profundizar las complejas intersecciones entre el consumo problemático y las discapacidades psicosociales e intelectuales. Gracias a todos por su presencia y participación. Abrimos el panel con la doctora Viviana de Sousa Ventos.
abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario y docente universitaria de la misma, vicepresidenta del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados, diplomada en Derecho Humano y Acceso a la Justicia de Personas en Situaciones de Vulnerabilidad. Muchas gracias. Le doy también bienvenida en mi carácter de vicepresidenta del instituto al panel. La molestia que se han tomado en venir. Sus exposiciones van a ser eh, más amplias, digamos, y más específicas que la mía. Y aparte, en realidad los queremos escuchar a ustedes. Así que me voy a tomar unos minutos, nada más, como para presentar un poco este tema desde el derecho y desde el derecho constitucional específicamente. Desde un punto de vista trialista, nosotros tenemos que partir de un concepto que es el concepto de derecho de la salud. El derecho de la salud incluye el derecho de la salud mental. Y a la vez, el derecho de la salud mental tiene diferentes facetas y entre ellas está la discapacidad adictiva, como se suele decir en algunos países, o los consumos problemáticos, como los mencionamos acá en Argentina específicamente. Tenemos que saber que también tenemos una ley sobre estupefacientes, pero también una ley sobre consumos problemáticos propiamente dichos, con leves detalles que va a ser necesario señalar. Cuando nosotros hablamos de derecho de la salud, es importante decir que debemos concebirlo desde un punto de vista positivo. O sea, cuando hablamos de salud, no debemos partir desde la ausencia de la enfermedad, sino desde un estado de bienestar, si se quiere, físico, mental, social. De hecho, la salud como un significado integrador de todas las aristas que tiene este derecho y que significa nada más ni nada menos que una persona pueda ser reconocido individual o socialmente como alguien que sirve así a la sociedad. ¿Por qué? Porque debemos partir de una unicidad, o sea, el interés en la persona, pero también el interés en su inserción social. Específicamente cuando hablamos de su inserción social, tenemos que hacer referencia a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente en momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte del bienestar que sustenta, como dijimos, todas las capacidades individuales y colectivas. La salud es un derecho humano fundamental, es un elemento esencial de la persona humana y tiene como su basamento algo que es la dignidad humana. La dignidad hace que una persona sea básicamente un ser humano y pueda trascender como tal. En el tema de las afecciones que, digamos, puedan afectar a pueden afectar a los trastornos, pueden traducirse en trastornos mentales, entran al análisis de el derecho de la discapacidad. O sea, cuando nosotros hablamos de una discapacidad mental, podemos enfocarnos en la Convención sobre Personas con Discapacidad, que en su artículo primero dice que son personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
La problemática que genera el tema de la salud y en específica de la salud mental es la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos laborales, educativos, culturales, en el medio físico en general, en la sociedad, y los casos son captados por la norma jurídica. Nosotros debemos saber, ya estuvimos también transitando una pandemia, tal vez acá haya profesionales que lo puedan referir mejor que yo, que hay normas y esas normas deben cumplirlas o deben cumplirse, y que las excepciones, cuando hay una afección general a toda la comunidad en derecho a la salud, tienen que ser muy estrictas, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver mucho con esto, más allá que dar estos conceptos, también nos señala que la salud mental tiene que ver con algo que no suele aparecer en los tratados internacionales como algo específico, que es la pobreza. Y con la pobreza, el acceso a la educación. Entonces, dentro del tema de la salud, nosotros tenemos derechos conexos que van a hacer que la salud y el buen estado de salud se mantenga. Vamos a ver que en realidad, cuando hablamos de salud, existen temas previos, concomitantes y posteriores a fin de mantener esa salud y no poder o no deber perderla. Mismo cuando se declara una discapacidad, el Estado debe estar presente a los fines de, antes, durante y después, asegurar un mejor tránsito de la persona con discapacidad dentro de la realidad individual y de la realidad social. Y así lo manejan diversos instrumentos internacionales que hacen también a nuestro derecho constitucional en el artículo 75, inciso 23 o apartado 23, 22, en donde se terminan constitucionalizando instrumentos internacionales que hacen referencia a la dignidad humana y al derecho de la salud. Con respecto al 75, inciso 23 que yo mencionaba, lo es porque en ese artículo tenemos una seguridad previa al análisis de la condición de una persona determinada y la sociedad donde se desarrolla, que es la acción positiva. O sea, lo que debe hacer el Estado con diferentes grupos vulnerables. Entre ellos estamos las mujeres, no sé qué opina Sofía, estamos las mujeres, están los niños, las personas con discapacidad y los ancianos. Evidentemente sabemos que las mujeres tenemos una diferencia cultural en realidad con el hombre promedio, pero el resto de los sujetos vulnerables que se mencionan en este grupo tienen en realidad una vulnerabilidad natural. En especial el tema de las personas con discapacidad mental en sus diversos grados y en sus diversas facetas, en donde nosotros tenemos personas que no pueden integrarse digamos, por sí solas a una sociedad, como sería en el caso de la discapacidad física, donde bastaría con borrar una barrera física que no le permite tal vez la llegada a algún espacio. En la discapacidad mental o en los temas de salud mental tenemos un problema que es la casi absoluta dependencia de la persona de otros. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos discapacidades que señala la Organización Mundial de la Salud y que básicamente se clasifican en las discapacidades sensoriales, las mentales o intelectuales, las motoras, que me voy a abstener de dar una descripción mayor en razón de los tiempos y podemos verlos en la página, ¿no? Entre las fuentes formales del derecho de la discapacidad estándar podemos encontrar
la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, vamos a nombrar algunos artículos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es la base y fundamento de todas las normas que se fueron dando y, por ejemplo, desde su primer artículo nos habla de la dignidad humana, obviamente, de la preservación de la vida, la integridad física de las personas, lo mismo que la Declaración Universal. En el Pacto de San José de Costa Rica podemos encontrar más específicamente el artículo 5 que se refiere a la integridad moral, ¿de acuerdo? Y dentro de esta integridad moral, obviamente nos está hablando de la salud mental. En los pactos de Nueva York, que son los económicos, sociales y culturales y los civiles y políticos, encontramos en el primero de ellos, en el artículo 12, la salud física y mental como punto de análisis y su conservación como finalidad. Y en el artículo y en el de derechos civiles y políticos podemos ver, tengo machete, el artículo 7, el artículo 10, que hablan también de todos estos temas y en especial de la dignidad humana. Debemos considerar que la salud es una preocupación primero individual. Obviamente yo me voy a preocupar si tengo algo que perjudica mi salud. Luego, una preocupación pública y además un derecho reclamable. Nosotros tenemos en la Constitución Nacional, por ejemplo, el artículo 43, que contempla el derecho de amparo y donde obviamente, ya me debe estar quedando poco tiempo y tengo que hacer una referencia a otro tema, donde obviamente nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer un amparo en materia de salud, con mayor o menor suerte. Por ejemplo, en la pandemia directamente se archivaban, lamento si me está escuchando algún juez, pero básicamente es lo que se realizaba, ¿no? Y eso está muy mal porque estamos hablando de uno de los derechos fundamentales y básicos. Y además tenemos otras situaciones en donde se tiende a criminalizar al enfermo. Vamos a pasar a otro tema muy rápidamente, que es dónde se tiende a criminalizar al enfermo. Nosotros tenemos algo que podemos analizar, que es el tema, que ustedes lo van a tratar mejor, de los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos que hasta se pueden llegar a dar en situaciones como el deporte. Nosotros tenemos leyes antidoping, tenemos la ley 24819, sus modificatorias, que habla respecto del juego limpio y del interés en mantener ese juego limpio. Nosotros tuvimos deportistas tristemente célebres, algunos ya fallecidos, que fueron encontrados bajo el efecto de sustancias tóxicas de por sí. Cualquier remedio es tóxico en realidad, pero si no es recetado por orden médica, se puede considerar en realidad como tóxico para mal y, digamos, no nos va a hacer bien y encima vamos a tener la posibilidad de volvernos de alguna forma adictos a tomar esa famosa pastillita o ese remedio que probamos alguna vez autorrecetándonos. Entonces, tenemos una ley que es la de consumos problemáticos, que es la 26934, que dice que a los efectos de la presente ley se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente en forma 3 minutos, en formas crónicas a la salud física, psíquica del sujeto y a las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado y que resulte compulsivo. Con referencia a este tema de las adicciones, nosotros tenemos que tener presente que en realidad los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas están contemplados
transversalmente en todas las materias del derecho, ¿de acuerdo? Y en especial lo vemos en el tema de derechos humanos, en donde se puede ocasionar perjuicios a las personas y perjuicios a la sociedad y a sus bienes, obviamente. El consumo problemático ocupa un lugar fundamental dentro de las múltiples perspectivas que atañen al aspecto social, laboral, salud, económico y jurídico, y en realidad hace de alguna forma que la persona deje de funcionar, si se quiere, en estos ámbitos, pudiéndose judicializar su situación a los fines de poder ser declarado una persona incapaz, entre comillas. Así podemos llegar a tener, lo tenemos en el Código Civil, la posibilidad de declarar una discapacidad por adicción en personas mayores de 13 años, lo que lleva a todo un estudio respecto de esta persona y que no puede llegar a ser, digamos, de alguna forma soslayado la participación de los profesionales a la hora de determinarlo. Esto es importante porque con la ley bases dictada por el nuevo gobierno, en realidad se tiende, digamos, a ir un poco hacia atrás con lo que se disponía en la ley de salud mental. Nosotros tenemos una ley de salud mental, discúlpenme los numeritos, pero yo para los numeritos... Se dicen que los abogados no nos recordamos de los numeritos. Le digo a mis alumnos, no hace falta que recuerden los numeritos, ya estoy terminando, que es la ley 26.657 y sus decretos reglamentarios, en especial el 603 del 2013, como para encontrar el numerito muy chiquitita, mi ley de salud mental, y así ha quedado con la ley base, es bastante chiquitita, ¿no? Porque en realidad es importante decirlo, hay varios, sí, ahí termino, hay varios proyectos dando vuelta por ahí que tienden a darle un privilegio a los profesionales, pero un privilegio sano. ¿Por qué? Porque en realidad con el tema de la ley bases se está de alguna forma fomentando la escasa participación de una junta médica, se está responsabilizando en cero al médico que ordena una internación, ¿de acuerdo? Y el órgano de revisión en realidad dice va a estar compuesto de equipos multidisciplinarios, pero todos sabemos que si un médico dio una orden, un psicólogo dio una orden, es muy raro que el equipo vaya en contra de esa orden, ¿de acuerdo? Por lo general se elimina la responsabilidad y hay varios proyectos que están de alguna forma asomándose en contra de esto y procurando una reforma de la ley de salud mental que acuerde con el tema. La criminalización del enfermo en asuntos de consumos problemáticos debemos tenerla como antecedentes en los famosos temas basados en la ley de estupefaciente, como fueron Basterrica, Capalvo, Montalvo, Arriola, básicamente, en donde a lo último se tendió a despenalizar la tenencia para consumo personal, depende de la cantidad, depende de los medios y cómo se hubiera obtenido esa droga y para qué pudiera haber servido. Bien, habiendo hecho un recorrido muy abuelo de pájaro de que tenemos normas constitucionales, normas civiles, leyes que se van dictando, que son normas infraconstitucionales que se dedican a la salud mental y a los consumos problemáticos, podemos decir que existe un interés de parte de la sociedad de que este tema esté correctamente regulado y que no podemos caminar hacia atrás quitando responsabilidades o llevando a un enfermo básicamente a decir que es una persona sana que por ahí cometió un error. Básicamente es una persona que tiene deteriorada su salud mental y que necesita la colaboración de todos para poder recuperarla o manejarse en sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación
continuamos con la psicóloga Sofía Medum, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario, actualmente directora de la Agencia Local de Prevención y Abordaje de Consumo Problemático de la Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Me escucha? Ahí está, va mejor. Bueno, buenas tardes a todos y a todos y quienes están también conectados virtualmente. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación y un gusto compartir panel acá con quienes venimos también trabajando hace un tiempo. Bueno, me convocan para poder contar cuál es la política pública que venimos llevando adelante en el municipio en materia de consumos problemáticos. Así que un poco contar e historizar desde la creación de la agencia local hasta la actualidad, ¿sí? La Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Rosario se crea en el mes de marzo del 2023, justamente para poder jerarquizar, ¿no?, esta problemática y poder visibilizarla. Y la creación de la agencia tiene el objetivo de poder coordinar la política pública que se venía y que se viene llevando adelante en el municipio. Con esto no quiere decir que previa a la creación de la agencia no se estaba desarrollando un trabajo en la materia, sino que justamente viene a coordinar lo que otras secretarías vienen desarrollando en relación a la temática. Unificar esa política pública y a su vez poder fortalecerla e ir generando nuevas acciones en función de la lectura que se va haciendo, ¿no? O sea que la agencia viene a ser una suerte de paraguas en relación a la temática. Miro la hora, sí, no me paso. En su estructura, primero la agencia surge por un decreto del Ejecutivo Municipal y actualmente en el mes de junio se crea a partir de una ordenanza que sale por el Consejo Municipal, lo que va, entendemos nosotros, a asegurar, más allá de los cambios de gestión y demás, la continuidad, ¿no?, de esta política pública. Se estructura en 4 ejes de trabajo, que es el modo en que nosotros organizamos el trabajo, si bien entre cada uno de los ejes tienen una integración entre sí. Y está el eje de prevención, donde nosotros tomamos todo lo que tiene que ver justamente con la prevención y la promoción de la salud de manera integral. Y ahí desarrollamos acciones que tienen que ver, por ejemplo, no sé si han visto en el último tiempo, en el mes de julio de este año, fines de julio, lanzamos una campaña masiva de concientización en la vía pública. Esta es una campaña que se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Comunicación Social del municipio, una campaña hecha íntegramente por personal municipal. Y es una campaña que apunta a no solamente hablar del tema, sino también concientizar y apunta a generar impacto a potenciales usuarios, ¿sí?, y referentes afectivos. Por eso, una vez que lanzamos la campaña, imaginando la demanda que podía abrir, habilitamos una línea de atención las 24 horas que se construyó en conjunto con el CIES, que es nuestro sistema de emergencia, y una línea de atención que funciona las 24 horas por medio de mensajes de WhatsApp y por llamados telefónicos también. Dentro de lo que es la prevención, que nosotros ubicamos ahí la campaña, que todavía continúa vigente, una campaña que salió en medios digitales, radio, televisión, bueno, hubo también mucha cartelería en la vía pública. Sumamos también acciones de prevención en escuelas, que estamos trabajando con toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, jóvenes y también cuando amerita la recepción que hace la escuela, también lo estamos trabajando con referentes adultos, lo estamos trabajando en escuelas primarias y en escuelas secundarias a partir de talleres grupales. Estamos trabajando también la prevención en clubes, ¿sí?, que lo trabajamos de la misma manera, con las instancias, instancias lúdicas, recreativas y de concientización con jóvenes a partir de los 12, 13 años, y también lo estamos trabajando con los referentes de las comisiones directivas, los profes, que muchas veces suelen ser también los padres.
Además de eso, estamos trabajando con un programa de preventores comunitarios que está orientado a referentes de organizaciones territoriales, ¿sí? Porque nosotros entendemos que, aquello que tiene que ver con la problemática de los consumos, entendiéndola desde una mirada comunitaria, no es solo potestad del campo PSI, de los profesionales psicólogos o psiquiatras, sino que la comunidad toda y desde distintos lugares puede hacer sus aportes y acompañar. Entonces este es un programa que nosotros trabajamos. Ay, perdón, es porque me escucho y me interrumpe. Trabajamos con referentes de organizaciones comunitarias para poder brindarles herramientas para el acompañamiento de las situaciones de consumo, ¿sí? Además, en la prevención estamos trabajando con algunas acciones en la nocturnidad, ¿sí? Que trabajamos, por ejemplo, con la Secretaría de Control, que hicimos algunas actividades para lo que tenga que ver con el UPD, no sé si conocen, que es ese ritual que realizan los jóvenes previo al último día de clases. Trabajamos también jornadas para el Día del Amigo, bueno, presencia en distintos festivales también municipales. Y otra línea que nosotros estamos trabajando también tiene que ver con la capacitación, ¿no? A equipos del municipio, ¿sí? Y a otros equipos y grupalidades que nos van solicitando formación en relación a la temática. Otro de los ejes que trabajamos, además del de prevención, tiene que ver con el eje de abordajes, que nosotros entendemos ahí la asistencia y la atención específica a situaciones que están a personas que están transitando en situación de consumo problemático. Nosotros desde el lanzamiento de la agencia lo que nos propusimos es poder tener un dispositivo específico que atienda la problemática de los consumos en cada uno de los distritos de la ciudad, porque previo a eso contábamos en la ciudad de Rosario con 2 espacios, uno en el que está Nacho actualmente. Contábamos con la estación y con el DTC, uno ubicado en la zona oeste y otro ubicado en la zona sur. Por eso desde el año pasado y hasta este año inauguramos 4 espacios nuevos, uno que está ubicado en el barrio 7 de septiembre, en el distrito noroeste, otro que está ubicado en La Cerámica, en el distrito norte. Hace algunos meses inauguramos uno en República de la Sexta y tenemos un espacio también que es el centro de orientación de la agencia, que lo trabajamos en conjunto con APRECOT, con la agencia provincial, en el Galpón de las Juventudes, que es una referencia también para el distrito centro. Y estamos en la proyección de poder abrir el año que viene un espacio más en el distrito sudoeste para poder completar uno por distrito, apuntando a generar una estrategia bien descentralizada, que tenga anclaje en lo territorial. Por eso se eligen barrios específicos. El del sudoeste va a estar en el barrio Tío Rolo y va a funcionar en conjunto con el centro de salud que está en Tío Rolo y con el centro Cuidar. Toda la estrategia que se desarrolla desde la agencia, si bien la agencia depende directamente de lo que es la intendencia, es una creación conjunta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano principalmente, y en otra instancia con la Secretaría de Deportes, de Cultura y de Género, con quienes también delineamos las estrategias de trabajo. Bueno, dentro de lo que es el área de abordajes está incluido todos los dispositivos, la línea de atención 24 horas que le comentaba. Otro de los ejes que trabajamos tiene que ver con la instancia de consejo consultivo, que ese es un espacio y una mesa de trabajo bien amplia donde participan las organizaciones que vienen trabajando en la temática de los consumos problemáticos. Nos encontramos con una frecuencia de 2 meses. Esa es una mesa de trabajo que pudimos lograr constituir a partir de este año y que también estaba planteado como uno de los objetivos de la agencia. Ahí nos encontramos con las organizaciones y se va planteando una agenda de trabajo común en relación a los planteos que nos van trayendo, lo que también vamos proponiendo, y en función a eso se van abriendo distintas líneas de trabajo. Y por último, el eje de observatorio, que ahí nosotros nucleamos lo que tiene que ver con la investigación y la capacitación, y específicamente actualmente ahora en lo que tiene que ver con el registro de datos. Pudimos trabajar toda la unificación de los sistemas del municipio, porque de acuerdo a la secretaría, a la Secretaría de Origen, cada una tiene una plataforma de carga especial.
Entonces pudimos ahí generar las intersecciones para que cuando nosotros consultamos en el sistema nos pueda reflejar todo el paso de una persona a través de la red de cuidados del municipio y que no nos quede de manera aislada la información o tengamos que estar rastreando a través de llamadas telefónicas o porque conocemos un profesional del centro de salud y nos comunicamos. Hoy contamos con toda esa información unificada, donde también, digamos, hacemos el registro de las situaciones que nosotros recibimos, que poco a poco vamos sumando a todos los dispositivos a esa red de registros también. Bueno, eso a grandes rasgos y en relación al tiempo disponible. Así que, bueno, cualquier consulta, por supuesto que a disposición y cedo la palabra para poder continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación continuará la disertación el psicólogo Andrés Carasay, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es el director provincial de abordaje terapéutico de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar saludar acá al panel y bueno, a toda la gente que está del otro lado participando también. Considero oportuno para, em, bueno, para comentarles qué es la agencia y cómo funciona, por lo menos en materia de abordaje terapéutico. Em, Hemos participado de muchas charlas, nos hemos reunido con muchos equipos y bueno, tuvimos la, bueno, la mala noticia de que no nos conocían, digamos. No nos conocían ni las personas, ni siquiera, digamos, algunos equipos técnicos. Entonces, insisto, considero que es oportuno para poder, digamos, comentarles quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, a partir de esta gestión, la agencia fue elevada de rango, ahora es una secretaría con las características, ¿no?, convencionales, un secretario que es la autoridad máxima, se llama Luciano Sierra, y dos directores. Uno soy yo, de abordaje terapéutico, y el otro es de prevención y monitoreo territorial, que se llama Ariel Rodas. Bueno, la agencia cuando surge como una agencia de segundo nivel, que después me voy a detener un poco en eso. No obstante, tenemos dos vías de acceso o dos vías de comunicación a la población en general. Una es la línea de orientación virtual del 0800, que es puntualmente, digamos, una línea que brinda orientación, ¿sí? Y respuesta frente a los llamados que recibe. Funciona todos los días del año, de 8 de la mañana a 0 horas. Y bueno, precisamente contamos con un recursero de toda la provincia, de efectores públicos, sean SAMCO, centros de salud, hospitales, centros territoriales de denuncia, bueno, etcétera, etcétera. Y los operadores que atienden el teléfono tienen que capacitarse y estudiar cuáles son las posibles respuestas que pueden dar en las regiones que les toca. Entonces, vuelvo un poco para atrás. Tenemos un secretario, dos directores y 14 empleados de planta en Rosario, que está la sede de la región sur, y 14 empleados de planta en Santa Fe, que está la región centro-norte, que si bien territorialmente es mucho más extensa, la mayor cantidad de la población está en la región sur. Bien. Entonces, vuelvo al 0800. El 0800 divide también los operadores. Hay operadores en Santa Fe que estudian, digamos, la región para poder dar respuesta y operadores acá en Rosario que también dan respuesta en la región sur. Otra de las vías de acceso y de comunicación a la población en general son los centros de atención inmediatas, que como Sofía muy bien comentaba, tenemos uno en conjunto en el centro en los galpones de la juventud, que queda en Avenida Belgrano 950 bis. Y otro centro de atención inmediata
lo tenemos también junto con la municipalidad y la Cedronar en el DTC, ubicado en Boulevard 6, 5440. Eh, bueno, esa es la vía de acceso de la población, cómo la población se puede comunicar con la agencia. Ahora bien, como nuestra agencia es de segundo nivel, nosotros recibimos muchísimas situaciones, ¿sí? que vienen de diferentes orígenes. Pueden ser o diferentes reparticiones de nuestro ministerio. Estamos en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, eh, que esas reparticiones podrían ser niñez, género, discapacidad, entre otras. Pueden ser también de otros ministerios, salud, eh, eh, por ejemplo, también puede ser a través de oficios judiciales. Bueno, entonces nuestro equipo de enlaces va recibiendo ese tipo de situaciones que confeccionan equipos técnicos, ¿sí? Que son los que acompañan esa situación. Entonces, a partir de esos informes que nosotros preferentemente pedimos que sean detallados y que guarden la riqueza del caso, porque esa singularidad es lo que nos permite a nosotros poder construir un abordaje y poder, digamos, ofrecer a esa persona que la está pasando mal un tratamiento posible que atienda a su singularidad. La agencia, o mejor dicho, la provincia de Santa Fe no tiene instituciones propias que puedan dar respuesta a situaciones o a problemáticas de consumo específico, sino que nosotros tenemos convenios con instituciones privadas que dan ese tipo de atención. Entonces, las características de las instituciones con las que tenemos convenio son diferentes, son de todo tipo. Digo, hay instituciones que tienen un perfil productivo, hay otras que tienen un perfil, digamos, religioso, hay otras que tienen un perfil deportivo, etcétera, etcétera. Digo, cada una tiene una manera particular de trabajar y nosotros atendemos y tenemos presente cuál es el perfil de cada institución para poder, digamos, hacer el enlace de su usuario o ese informe que nos llega para poder brindar la mejor atención posible. Por otra parte, tenemos instituciones que son de carácter comunitarias, y que trabajan puntualmente en el territorio, ¿sí? Generalmente esas son las instituciones que llevan adelante un primer nivel de atención, y a partir de la ineficacia o la insuficiencia de ese primer nivel de atención es cuando terminan concurriendo o comunicándose con nosotros para poder, digamos, brindar otro tipo de tratamiento u otra alternativa que, bueno, digo, en el primer nivel no fue suficiente. Entonces, últimamente estamos recibiendo en la agencia una demanda muy alta de tratamiento residencial, que es precisamente por lo menos como consideramos nosotros, el último recurso al cual hay que apelar. No obstante, por diferentes circunstancias sociales, digo, hay cosas que van cambiando, ¿no? Hoy en día, si bien el objeto que se consume siguen siendo los mismos, la forma en que se consume varía. Entonces, esta variante en la metodología de consumo también está haciendo o está teniendo mucho impacto social y está resquebrajando o está rompiendo los lazos afectivos. Entonces, cada vez nos encontramos con que hay más situación de calle, no solamente por la crisis, sino por esto que vengo planteando, y el tratamiento residencial termina siendo mal entendido y viene a resolver otro tipo de cuestiones. Viene a resolver, bueno, el riesgo territorial, viene a resolver cuestiones, problemas de género, violencia de género, viene a resolver, que no resuelve, ¿no? Pero digo, en un intento fallido de resolver cuestiones habitacionales. Entonces la demanda del tratamiento residencial está
creciendo. Desde la agencia, nuestro intento es siempre, digamos, tratar de poder, em, de poder brindar tratamiento sin que el usuario modifique considerablemente eh, su centro de vida. Digo, que salga lo menos posible del territorio y que pueda constituir ese tratamiento en un tratamiento ambulatorio, sin separarse de sus vínculos afectivos cuando los tiene, que son muy importantes. Digo, el acompañamiento afectivo es imprescindible en la recuperación de una persona, ¿sí? Una institución podrá acompañar algunas horas durante el día a un usuario o a alguien con problemas de consumo, pero el resto del día está en vinculación con alguien más. Entonces, ese acompañamiento termina siendo imprescindible. Entonces, volviendo un poco, bueno, al equipo de enlaces le llegan un montón de este tipo de situaciones y lo que tenemos que construir es precisamente ese abordaje, tomando la singularidad del caso eh, y, y enlazándolo o proponiéndole una institución cuyo perfil se ajusta a sus intereses, a su centro de vida, a su territorio, a sus creencias y bueno, a todo eso. Bueno, quedo abierto para más preguntas. No voy a poder dar precisiones del área de prevención, pero bueno, todo lo que sea respecto del abordaje, voy a estar a disposición. Muchas gracias. Bueno, a continuación continúa el psicólogo Ignacio Canaval, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del dispositivo de abordaje territorial CEDRONAR, escritor y divulgador sobre derechos humanos y salud mental. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los panelistas y bueno, y a los asistentes virtuales en este día. Bueno, la propuesta, vamos a ser breve, unos minutos comentando algunas cuestiones. A mí me toca en este momento representar el dispositivo territorial comunitario, que tengo acá algunos compañeros que han venido amablemente a la charla. Y aparte de trabajar la cuestión específica, muy bien explicada, del marco legal, la idea era un poco trabajar cómo estas políticas y cómo este marco legal influyen en los dispositivos efectivamente en el territorio y cómo podemos pensar la discapacidad no ya como áreas separadas del consumo problemático, porque en una sociedad que está de alguna manera resquebrajando en las uniones políticas, donde se está insertando un lenguaje más beligerante y donde muchas veces en las instituciones tienden a sectorizar los problemas, a generar dispositivos de discapacidad, de abordaje en consumo, en cómo puede ser la intersectorialidad una respuesta para abordar esta problemática. En el caso del dispositivo que yo tengo y que me toca coordinar, es un dispositivo municipio, provincia y nación, donde participan secretarías de desarrollo, salud y las diferentes agencias específicas. Entonces, por ahí, en estos minutos me gustaría trabajar esa especificidad y en distintas áreas. En relación a justicia y discapacidad, me parece fundamental que teniendo dos marcos normativos, tanto la ley específica como la ley de salud mental y el plan IACOP, que es la ley específica de abordaje de consumo, no necesitamos un marco legal más complejo que el que actualmente tenemos. Necesitamos trabajar sobre esas potencialidades y en última instancia, como bien decían en la primera panelista, ver aquellas disposiciones que están intentando ser modificadas y bueno, y según lo que nosotros, cada una institución le parezca, militar en ese sentido de que sean más restrictivas o menos restrictivas. Lo que sí creemos es que, bueno, que la discapacidad y la problemática de consumo comparten ciertas dinámicas en relación a un destino de defender a los propios implicados de esto como sujetos de derecho. Básicamente la problemática del consumo problemático se los diferencia
en el marco legal, a diferencia de otras problemáticas. Y con la discapacidad muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Llegan personas que son etiquetadas, por ejemplo, en como discapacidad social o como discapacidad mental o como ciertas discapacidades, y como que se pide que haya dispositivos específicos que aborden esa problemática de una manera diferencial, y nosotros creemos que hay otros formatos. A ver, vamos por ejemplo, los equipos estatales en general. En los centros de salud muchas veces vemos, por ejemplo, que si aparece una problemática de consumo, se le intenta derivar a otro profesional que trabaje eso específicamente. O instituciones que deben incluir estas problemáticas y que no están adecuadas ediliciamente para poder trabajar las discapacidades. En relación al derecho, por ejemplo, a la educación, nosotros tenemos un aula radial que tiene estas características. Por ejemplo, en algunos momentos hemos recibido alumnos que han sido expulsados de las escuelas por consumir en el aula o en predios cercanos al aula, y nosotros tuvimos que ir a trabajar con los equipos psicosociales, por ejemplo, para poder pensar que si aparece esa problemática dentro del ámbito escolar, es una razón no para expulsar a los jóvenes, sino de pensar cómo hacemos para incluirlos a estos jóvenes. En todo caso, claramente no vamos a abogar por un consumo de estas sustancias, y mucho menos en esos establecimientos y con jóvenes de esa edad, pero sí tenemos que pensar que cuando la sociedad trae ese problema dentro de estos marcos, tenemos que pensar respuestas específicas a eso. En relación a lo que nosotros trabajamos en eso, encontramos varias respuestas. Uno, en relación al trabajo escolar, es primero trabajar, en general la demanda viene para trabajar con los alumnos, y nosotros damos vuelta a esa posibilidad y pensamos que es mucho más interesante trabajar con los docentes y posteriormente hacer un trabajo con los alumnos, porque son aquellos que forman y aquellos que deben alojar la pregunta, y si no es mucho más difícil ir a plantear un lugar moral a jóvenes sin haber preparado antes el tema, porque principalmente carece de eficacia, pero aparte me parece que tiene un sentido y un efecto mucho más potente. El otro, en el aula, por ejemplo, que nosotros tenemos un aula radial, que de alguna manera es un logro y un problema, porque tener un aula dentro de un dispositivo de estas características permite la inclusión de estas personas expulsadas, pero bueno, los aleja de donde deberían estar, que es la escuela más tradicional. Pero bueno, en este aula radial, que es una escuela primaria multigrado, la lógica que nosotros trabajamos es también esto: se trabaja según la capacidad de cada uno de los usuarios que participan de ese dispositivo. Y ahí una de las claves que tiene que tener todos los dispositivos en salud, en abordaje de consumo y en general, es cómo pensar la llegada y cómo pensar esta mediación del lenguaje para que pueda ser realizada. Nosotros hemos tenido desde pacientes que, bueno, que tienen dificultades en el habla, por ejemplo, y se les ha negado la atención en relación a que no había ningún apoyo para garantizar la transmisión de su problemática para con los equipos. Entonces rebotaban por distintos lugares, y como no le entendían, no se le garantizaba un tratamiento. Generar esos apoyos permite el ingreso. Lo mismo ocurre con problemáticas psicosociales como la discapacidad intelectual, que en los territorios en los cuales nosotros trabajamos, eso, la verdad que entre las complejidades culturales del barrio Cuom, las complejidades territoriales de la enorme problemas vinculados a la nutrición, a los vínculos sociales, al fomento y a la capacidad intelectual también desarrollada dentro del ámbito familiar, generan que nosotros tengamos que generar esos soportes y esa capacidad para poder educar a las personas desde los equipos profesionales. Otra cosa que me parece importante es que desde el lugar, desde la autonomía y la independencia, que son derechos que debemos garantizar también de las personas que tienen estas problemáticas, es no generar un dispositivo que solamente aborde su problemática de consumo como el eje a tratar, sino cómo generar sujetos que tengan capacidades, ya sean laborales, educativas, de enlace comunitario, para garantizar una cuestión de salud. No solamente, aunque uno trabaje en una institución de salud mental y abordaje de consumo, el objetivo se tiene que centrar en esas dos problemáticas. Para garantizar un sujeto autónomo vamos a tener, o deberíamos tener que trabajar desde estos lugares,
pensar qué trabajo es posible, garantizar qué capacitaciones pueden generar autonomía. Nosotros, por ejemplo, recuerdo un joven que venía que con 20 y pico de años no solamente cruzaba la calle acompañado de su madre, no había terminado la primaria y no tenía ninguna perspectiva laboral. Y ahí el trabajo comenzó ayudando a la posibilidad de aprender a cruzar la calle sin su madre. Posteriormente eso fue un trabajo largo en relación a su capacidad de lectoescritura y después fue encontrar en vía con el Estado un trabajo que no que se le garantizara un subsidio solamente o un CUD, que está todo dentro de su derecho, sino garantizarle también, en este caso, porque era deseo del usuario, garantizarle un trabajo acorde a sus capacidades, pero que pudiera realizar generando autonomía, generando un deseo mucho mayor y generando un estado de salud mucho más completo en ese sentido, y que realmente no solamente esto impactó en su salud individual, sino que en sus vínculos familiares y en la capacidad de esta autonomía generó un lazo con los vecinos, con la familia, que creo que es fundamental. Bueno, otro que me parece interesante es que ¿cuáles son los desafíos que tenemos que tener para pensar esta problemática, siendo breve? Creo que los verdaderos desafíos son trabajar en conjunto con las diferentes áreas, no apuntar a la generación de fragmentada de espacios específicos de rehabilitación, espacios específicos, por ejemplo, nosotros tenemos espacios de rap, espacios de lectoescritura, espacios de yoga para mujeres, espacios sobre violencias de género. En muchos casos recibimos, bueno, las personas tienen que ser incluidos ahí por voluntad propia, por deseo, por derivación o por oficios judiciales, pero creo que lo más importante en este sentido es que la inclusión debe ser pensada transversalmente por los distintos niveles del Estado y que la heterogeneidad de la población, o sea, que no estén separados personas con diferentes problemáticas, es el modelo de abordaje que tenemos que estar abogando, y en marcos regulatorios creo que tenemos que pensar que, estando en el Colegio de Abogados, que las problemáticas de consumo están intervenidas por un cruce de leyes, particularmente la 23737, la 26657 y distintos fallos, y creo que el eje tiene que ser generar un marco regulatorio que involucre a todos como sujetos de derecho, que tenemos que centralizar en las políticas públicas, en los marcos de unión entre salud y desarrollo para trabajar en esto, y que el nuevo modelo de limitar derechos y sumar fuerzas de seguridad para abordar las problemáticas del consumo pueden llegar a tener algunos efectos particulares en relación a la distribución y la comercialización o a la disminución de la violencia, pero que no va a modificar los abordajes en consumo. Y lo que tenemos que nosotros trabajar en estos momentos donde aparecen nuevos formatos, por ejemplo, en esta charla, la virtualidad tiene un impacto mucho más claro, y que históricamente las problemáticas del consumo estuvieron vinculadas más a sustancias ilegales y la diferenciación con las sustancias legales. Creo que actualmente las problemáticas del consumo están mucho más vinculadas a las tecnologías, mucho más vinculadas a las problemáticas de una sociedad de consumo en la cual vivimos, y no tanto a las sustancias ilegales o las sustancias de expansión de la conciencia, que no es algo que sea de moda, sino un paradigma muy anterior, sino que ahora vamos a tener que trabajar sobre otras cuestiones, y que creo que la inclusión y la transversalidad es el modelo a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a cerrar el panel el psicólogo Horacio Tavares, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y docente universitario de la misma, experto en drogas, escritor y disertante en cuestiones de consumo problemático y salud mental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Está ahí? Muchas gracias por esta invitación a compartir un panel con destacados colegas. Antes de comenzar, quisiera obsequiar a la dirección del Colegio de Abogados con dos de
algunos de mis libros, ¿no? Así que les prometo el último que tuve que hacer una reedición porque se me acabaron. Así que ahí, bueno, preparé para este panel una ponencia que es los consumos de sustancias psicoactivas al llegar a la fase adictiva son causal de discapacidad psicosocial. Este es la columna vertebral de mi abordaje, ¿no? Quiero plantear que además, en el transcurso de mi intervención, voy a formular algunas observaciones que quizás sean polémicas, pero que no tengo tiempo de desarrollar las fuentes sobre las cuales estoy trabajando. Así que por la brevedad de esta exposición, trataremos de reducirlo y ustedes me darán a mí me perdonarán que no abunde en las bases sobre las cuales formulo algunas de mis opiniones, ¿no? Fíjense, uno de los mayores especialistas en el tema, Claudio Liebstein, psicoanalista y psiquiatra francés, director de una clínica importante en Francia, el Hospital Marmottan, él planteaba, hacía la siguiente apreciación, dice, los consumidores de drogas son incumbencia de un interrogante social. Los toxicómanos son enfermos que sufren y que por lo tanto precisan de una intervención terapéutica. Aclaremos de que en algunos países europeos el término de toxicomanía es equivalente al de adicto o de dependiente, ¿no? Entonces, lo que quiero centrar es que el autor diferencia claramente entre usuarios consumidores de sustancias psicoactivas legales e ilegales y toxicómanos o drogadependientes o adictos. Coincidiendo con Liebstein, la doctora Nora Volkov, que es la directora del NIDA de Estados Unidos, nos va también a afirmar que la adicción tiene un componente de pérdida de control. De allí que el concepto de adicción, dice ella, es para mí un estado en el cual la persona no puede controlar la ingesta, incluso a pesar de saber que las consecuencias serán catastróficas. En esto nos tendríamos que internar en una prolongada reflexión para ver por qué, ¿no es cierto?, hay un sector minoritario entre los consumidores, que son los que ingresan en una fase adictiva o toxicomanía. Entonces, según estos citados especialistas, la fase adictiva de los consumos de sustancias son la instancia de mayor complejidad y riesgo de las ingestas y a la cual arriban, y en esto me baso en experiencias clínicas, solo entre el 10 y el 15% de usuarios de sustancias legales e ilegales. Por tanto, algunas reflexiones relacionadas con consumo como causales de discapacidad psicosocial e intelectual van a estar referidas preferentemente
a este universo, al último universo de personas. Permítame que cite alguna definición de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos. ¿Qué nos dicen ahí? Que muchas personas con padecimientos mentales tienen a su vez alguna discapacidad que puede estar asociada o no a dicho padecimiento. Se consideran personas con discapacidad a quienes presentan alteraciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que afectan su participación plena y efectiva en la sociedad. Y me detengo en esto último, porque esto me parece que es crucial para ver cómo el consumo de sustancias psicoactivas en determinado periodo va a afectar a esta cuestión de participación plena y efectiva en la sociedad. Consumos y control social. Vengo planteando en varios artículos y libros que asistimos de alguna manera a una legitimación y propiciación de los consumos de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, como modalidad de control social y de sometimiento de poblaciones, en particular adolescentes y jóvenes, en situación de exclusión, de indigencia y desvalimiento simbólico y cultural. Esta cuestión que observamos en poblaciones con alto nivel de exclusión no es una novedad. Cito, por ejemplo, la función que tuvo el alcohol, el aguardiente, en la denominada conquista, como también en las campañas del desierto, donde el alcohol fue utilizado para minar las culturas de los pueblos originarios y, por lo tanto, la resistencia al sometimiento. En esto, solamente doy nada más que un par de nombres: Marcelo Balco, Pedagogía de la Desmemoria, y José Carlos Mariátegui, gran intelectual peruano, en los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Pero también esto es concurrente con el problema del opio en China en los siglos XVIII y XIX. Ustedes saben que esa fue una introducción que realizó la Compañía de las Indias Orientales, trayendo el opio fundamentalmente de la India, ¿no es cierto?, e introduciéndolo en forma ilegal en China, disolviendo las relaciones sociales en una sociedad como era la China, y entre otras cosas, cuando los dirigentes del Imperio Chino quisieron oponerse, protagonizaron 2 guerras para introducir el opio en China, en las cuales participaron, por supuesto, Inglaterra, Francia, en aquel momento Rusia y otras potencias. A ver, es esto, ¿no? China llegó a tener más de 100 millones de opiómanos. Tendríamos que comentar los efectos que tiene el opio, el consumo del opio en las personas, pero la deja totalmente sumidas en caquexias y no pueden moverse. Están realmente en una situación de discapacidad mental y orgánica. Ahora, cuando las autoridades del pueblo chino quisieron poner un freno a esto, las potencias imperiales metieron sus barcos de guerra y
De hecho, han quedado secuelas de aquella situación. No comentamos porque se nos va el tiempo. Entonces, el tema es, si esto pasó en países como China, si en nuestro país, en la hora actual, ¿hay algún elemento, rasgo de esa situación? Lo dejo para el final, Pero, ¿cómo es que cómo se produce el control social por la ingesta de sustancias psicoactivas legales o ilegales? Veamos. La ingesta de sustancias psicoactivas, entre tantos efectos, tiene uno que es determinante. Modifica el tono anímico del consumidor. Cualquier sustancia psicoactiva al ingresar al torrente sanguíneo atraviesa lo que se denomina la barrera hematoencefálica e incide en determinadas colonias neurales, produciendo la liberación de esto que se llaman neurotransmisores, uno de los cuales importante es la dopamina. Tengamos presente que estos neurotransmisores están presentes en todos nosotros, dopamina, serotonina, y que sirven a los efectos de la conservación y la preservación de la vida humana, pero que son activados, ¿no es cierto?, por la ingesta de sustancias psicoactivas, produciendo no solamente es el efecto de placidez, es el primer efecto que produce, sino también otros efectos que vamos a ver que afectan a todo el organismo y que afectan también a la vida psíquica y social. Se comprende entonces, por lo cual, las sustancias psicoactivas son requeridas y penetran con tal facilidad, particularmente en poblaciones vulnerables, con altos niveles de sufrimiento por situaciones económicas, sociales, de indigencia y de miseria. Pero además producen otros efectos, tanto neurobiológicos como psicológicos, que nombro nada más. A medida que va aumentando la concentración de la droga en sangre, los consumidores van alterando el registro de lo real. Los órganos de los sentidos van erosionando su sensibilidad y con ellos se distorsionan la relación con el mundo. Pero dado que el proceso humano del conocimiento se asienta en un primer momento el registro de lo real por medio de los órganos de los sentidos, va de suyo que interferida esta relación se lesiona tanto la capacidad de aprendizaje como la del conocimiento. Es que el material sensible captado en la práctica social es sometido a un complejo tratamiento por dispositivos internos de simbolización del ser humano, que posibilitan reproducir en el pensamiento aspectos de la realidad. Es el proceso al cual se ha referido Carlos Marx cuando nos habla del camino que se transita del todo concreto real al todo concreto pensado. Este registro es vuelto en un proceso infinito a confrontar con la realidad a través de la práctica social transformadora, donde se va profundizando, digamos, el conocimiento del objeto del mundo. Así es como las personas van captando en esta actividad las múltiples determinaciones de lo real. Al interrumpirse este proceso por los efectos tóxicos de la ingesta de sustancia, se lesionan los caminos de construcción del conocimiento y de los aprendizajes.
En esta situación se ha obturado la posibilidad de elaborar estrategias transformadoras del mundo. Conocimiento y aprendizaje son aspectos solidarios. Son, de ahí que se va deteriorando los vínculos sociales, encerrándose en la propia piel, rotos los lazos con el otro, solo queda en pie la compulsión al consumo. La experiencia que desarrollamos en instituciones sociales nos confirman acerca de la utilización, de la difusión de sustancias para quebrar las relaciones de cooperación y solidaridad operante en instituciones sociales, particularmente instituciones sociales en el barrio, y que son, también esto lo hemos comprobado en, en empresas donde se rompen la capacidad de organización de las fuerzas sindicales a partir de la introducción de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo que en algún momento tendríamos que conversarlo, ¿no? Pero sí, estos son efectos sobre los dispositivos, órganos sociales del ser humano. Muchas más complejas son las derivas culturales, ideológicas y sociales, porque se entrelazan con poblaciones con experiencias históricas comunitarias que impregnan de significaciones particulares a las sustancias y a los consumos. Por ejemplo, las construcciones de sentido que funcionan en comunidades del noreste, Bolivia, Perú, acerca de la planta eritroxilón coca, donde subsisten prácticas de consumo no solo admitidas, sino también consagradas por usos sociales. Más lo importante aquí es cómo la sustancia se ha convertido en objetos culturales para amplios sectores juveniles, adolescentes y jóvenes, formando parte del arsenal de recursos que configuran el mainstream de la noche, que en recorridas transitan en el camino para llegar, digamos, a la fase adictiva y que se condensan estos en estilos de vida. Como bien nos planteaba Bourdieu, los estilos de vida son conjuntos de gustos, creencias, prácticas sistemáticas, características de una clase o de fracción de una clase dada. Estilos de vida que se van configurando en prácticas emergentes de situaciones de marginalidad y exclusión social y que padecen importantes sectores de adolescentes y jóvenes, donde la inequidad y la falta de oportunidades para estudiar y trabajar hacen que esta población se configure en este famoso ni trabaja ni estudia. Entonces, en esto se van consolidando modalidades de ser, de estar en el mundo, a ver, conformes a dispositivos, se juntan, son dispositivos de la grupalidad, los que aparecen en muchos barrios, se juntan alrededor de un kiosquito, y que tienen la característica esta que Becker denominaba relaciones sincréticas, que son propios de personas que tienen componentes importantes narcisistas. Es sabido que el consumo de algunas sustancias, particularmente alcohol, cocaína, etcétera, etcétera, opera como anestésico, sí, como anestésico orgánico. Las personas en situación de consumo no
expresan, no sienten dolor, mas no solo se anestesia el organismo, sino también se anestesian los afectos. Hasta ahí, hasta ahí. Pero queda la parte donde, ¿por qué? Yo digo que nosotros asistimos al fracaso de políticas públicas, y esto no está en detrimento de ninguno de los colegas, esto que se entienda perfectamente, sino estamos hablando de políticas públicas, y hablando de políticas públicas, acá tenemos un trabajo del doctor Luis Roberto Rueda, que es catedrático de Córdoba y también miembro del Poder Judicial, donde plantea claramente, a partir de las, a partir de las resoluciones de la Convención Única de Viena. Bueno, la Convención Única de Viena es un espacio donde se reúnen regularmente desde 1917 miembros de los estados y especialistas. Bueno, lo que plantea la convención, y es trabajado por el doctor Rueda, dice que la forma de represión tradicional no solo no era suficiente para detener el narcotráfico, sino que por el contrario demostraba un auténtico fracaso. La Convención Internacional de Viena, ya en 1900, creo que 80 y pico, declara que hasta ahora las políticas públicas, ¿no es cierto?, en droga han fracasado. De hecho, salvo que nosotros tengamos opiniones en contra, alguien que me pueda decir que realmente ha disminuido los consumos y han disminuido la acción de los narcos, digamos, todos los registros que tenemos son de aumento. Fíjense que nosotros no tenemos estudios epidemiológicos que nos demuestren en qué condición está la población de consumo, salvo los que ha hecho Cedronal, pero creo que el último lo hizo hace más cerca de 10 años. Yo puedo decir que puedo aplicar un método que nos enseñó el doctor Míguez, que el doctor Míguez nos llamaba, conociendo esto, llamaba ventanas epidemiológicas, ¿no es cierto?, al registro que tienen personas ubicadas en lugares importantes del tejido social. Y estos registros nos marcan que hay crecimiento permanente de los consumos. Fíjense que hay, el doctor Rueda, tomando las recomendaciones de la Convención Internacional de Viena, plantea que, entre otras cuestiones, para abordar y resolver operativamente esto es necesario la abolición de la reserva fiscal y del secreto bancario. Blanqueo de capitales, reserva fiscal, secreto bancario. La ley es la 18061, ley nacional. Nosotros acá hacemos todo lo contrario. Fíjense. El blanqueo de capitales del gobierno de Javier Milei, ¿cuáles son las nuevas fechas? ¿Cuáles son los plazos? El blanqueo de capitales es una medida que busca regularizar bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad, también llamado impuesto especial de regularización. ¿Le exige a alguien? Pueden entrar 100 millones de dólares. ¿Alguien le exige cuenta al que va a blanquear de dónde salió esos capitales? Quiere decir que, a ver, la banda de narcotraficantes, que los Monos, Alvarado, etc., pueden venir, entran. Pero fíjense, lo bajé de Interpol, una definición de blanqueo de capitales. Dice,
El blanqueo de capitales consiste, escuchen, en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Les pregunto, yo soy neófito en la cuestión jurídica, les pregunto a mis colegas abogados especialistas, ¿no? Si esto que estoy planteando en relación al blanqueo de capitales y los efectos que provocan son acertados o estoy totalmente equivocado, ¿no? Porque si el blanqueo de capitales ingresa, bueno, entonces digo, se pueden hacer, los colegas trabajan totalmente y los conozco, la conozco particularmente, sé que son profesionales probísimos. No es esto lo que yo estoy cuestionando de arriba cómo se propician a través de este tipo de instrumentos jurídicos, ¿no es cierto?, la persistencia y la penetración, de los grupos narcos que son los principales responsables de la difusión de droga. Entonces, por más que estemos nosotros luchando, y los colegas saben bien cuánto cuesta recuperar una persona que entró en droga, mientras trabajamos sobre esto, con mucha fuerza, con mucha inteligencia, por el otro lado nos van ingresando miles y miles de pibes por esta situación. Esta es mi ponencia. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes de comenzar con las preguntas y los agradecimientos, un especial agradecimiento a Horacio por habernos donado para la biblioteca el libro Drogas, Debates sobre Políticas Públicas y la escuela, en la encrucijada entre drogas y violencias. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos los disertantes por su tiempo. Bueno, a continuación vamos a ver las preguntas, ¿no? Listo. ¿No se han formulado preguntas? ¿Alguno quiere preguntar algo al respecto? una consulta. ¿Cómo es el tema de los consumos la problemática de los consumos con personas privadas de la libertad? Cómo se está abordando? ¿Cómo se está llevando a la práctica? Muchas gracias. ¿Cómo? Hola, ¿era dirigida para mí? Bueno, hace no mucho más de 3 o 4 meses, nos reunimos con algunas instituciones que venían trabajando de hace mucho tiempo, tenían dispositivos intramuros. Entonces, como antes comenté también bueno, que la agencia no tenía instituciones propias, sino que establecía convenios con otras que venían sosteniendo en el trabajo con consumos problemáticos. Bueno, la idea fue tener reuniones con las autoridades del sistema penitenciario para ver, digamos, bueno, cuál era la manera de implementar estos dispositivos intramuros y en reunión, por supuesto, en concomitancia y en conjunto con una institución que se llama, bueno, Tercer Tiempo, fue lograr, digamos, en cada una de las unidades penitenciarias, por lo menos no en cada una, pero sí por lo menos en las que la unidad, digo, las autoridades de las unidades penitenciarias nos requirieron. Entonces, armamos junto con la institución esa posibilidad de ofrecer tratamientos intramuros para aquellas personas que están privadas de la libertad. Muchas gracias, Andrés.
irá sin el conjunto de la sociedad. Las cuestiones de los consumos de sustancias psicoactivas y el peso que tienen las organizaciones narco está expandido y no está frenado. En el sistema penal carcelario la situación es peor. Realmente, yo te puedo decir de pacientes que he tenido, que han estado. Las cárceles son un infierno, porque ahí lo que menos se respeta son los derechos humanos y los derechos de la gente. Los niveles de sometimiento y de angustia y de dolor que pasan quienes están detenidos son tremendos. En ese contexto se favorece el consumo de sustancias. En cada pabellón hay designado, digamos, lo que sería un distribuidor aceptado por el servicio penal, ¿eh? Porque esto no es esto está aceptado, digamos, todos miran para otro lado. Y por lo tanto, digamos, ese distribuidor, incluso al que ingresa y no ha consumido por la situación de dolor, de angustia, de sufrimiento que se vive en los penales, empiezan a consumir sustancia. Por lo tanto, de eso no se salva a nadie. Yo puedo decir esto a partir de experiencias directas de personas que han estado en tratamiento conmigo y en la institución. Es cierto que hay algunos bolsones donde es posible salir, particularmente son las personas que se reúnen en pabellones donde están personas de credos religiosos, que son los únicos lugares. Es más, de ahí se han recuperado muy poca gente que incluso han estado en la institución y en este momento están trabajando en la comunidad. Pero esa es la situación. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? No. Sinceramente. Permiso. Bueno, formularon una pregunta en el Zoom para que la responda cualquiera de los disertantes. ¿Qué pena existe para quien distribuye cocaína? ¿Qué pena existe para quien distribuye cocaína? Fue una de las preguntas. Estaba cerrado. Ahí está. De nuevo, de 4 a 15 años para quien distribuye la droga, más una multa bastante pesada, y de 8 a 20 años para el autor intelectual o, digamos, quien está financiando la situación sin ser el que está distribuyendo la droga en persona, más una multa más gravosa. Sí, yo quería hacer una observación. Es la ley de estupefacientes, la 23736. A Bueno, mi gusto, han... una ley ah, fundada en una concepción totalmente represiva. Pero que, fíjense, que esa ley tiene un agujero
que no casualmente favorece al narco. No se nombra en toda la ley en ningún momento el instituto narco. O sea, que se pueden castigar a un pibe que se fuma un porro en el barrio porque está, pero, ¿viste? Cuando se llega al narco, ahí. Entonces, pensemos estas cuestiones. En el chat del Zoom, eh, una de las personas realiza esta consulta. ¿Se realizan políticas para la instrucción orientada a la familia con un integrante que desde su discapacidad cae en las adicciones o al revés, que desde su adicción tiene como consecuencia una discapacidad y todavía recurren a una comisaría esperando internaciones forzosas cuando la ley de salud mental ya no se orienta a este tipo de internaciones? Bueno, a ver, vamos a intentar responder esa. Por ejemplo, nosotros en el dispositivo en el cual trabajo, hay un espacio que se llama Poné la Pava, que es un espacio para referentes adultos en que tienen alguna persona con una problemática de consumo y no son la persona directa en esa problemática. Ocurre mucho que se acercan familiares o estos referentes afectivos, cualquier persona sea, a preguntar por alguien que no quiere o no desea en ese momento tener una problemática, pero la familia detecta o percibe eso. Muchas veces se trabaja individualmente con cada uno de esos pedidos y posteriormente en espacios grupales entre aquellas personas, porque bueno, primero tenemos un marco legal que la voluntariedad del tratamiento es lo que la directriz del abordaje. Tenemos que entender también que la ley de salud mental, por lo menos actualmente en su formato actual, permite las internaciones las evaluaciones compulsivas a aquellas personas en que corra riesgo la persona o un tercero. Esos serían los casos que en este sentido. Y la pregunta un poco incluía de dónde surgía la discapacidad o la problemática de consumo, ya sea en un sentido u otro. No, creo que eso lo vamos a ver situación a situación, no es lo más importante y puede ocurrir las distintas circunstancias. De hecho, nosotros en los territorios en los cuales trabajamos, muchas de las discapacidades y las problemáticas de consumo ocurren por violencia territorial. Nosotros en el espacio, ahí en la zona oeste de Rosario, la Vía Honda, Barrio Triángulo, el Barrio Com, es muy difícil que, por lo menos en una familia numerosa, no haya una persona víctima de alguna situación de violencia territorial que en muchas ocasiones genera en situaciones de discapacidad y también en esas familias es más fácil obtener en un rédito económico, aunque sea mínimo, para poder garantizar la alimentación a través de la venta de sustancias o cualquier otra situación ilegal que un trabajo en blanco, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar esas situaciones complejas en cada una de las situaciones, en cada espacio territorial va a diferir la respuesta. Pero hay espacio, en este caso, para la pregunta específica, hay un espacio público, territorial para aquella persona. Si ustedes después quieren el contacto, se lo podemos pasar. Bueno, le pasamos, le doy el teléfono específico. 3415-774577, que es el teléfono. Y si no, pueden buscar DTC Rosario en Instagram o en Facebook y le sale y ahí tiene el contacto un poquitito más fácil. Bien, otra Bueno, pregunta que agregar, formularon sí, es, ¿cuál es la prevalencia del consumo de drogas? sí puedo. Agregar que desde la agencia trabajamos también con referentes afectivos, así que tanto el número de atención telefónica en las 24 horas no es solo para usuarios, es también para recibir orientación para familiares, para docentes, escuelas, organizaciones. Es un número abierto a la comunidad para orientación, ¿sí? Y en cada uno de los dispositivos, así como en la sede central de la agencia, nosotros en algunos trabajamos con modalidades grupales y en otros trabajamos con orientación individual a familiares,
porque así como planteaba Cecilia, es un punto importante a trabajar porque muchas veces recibimos por parte de la familia esta demanda, como bien decía Andrés, de internación, ¿sí? Y a veces la evaluación que se hace de esa persona no requiere esa modalidad, por eso también hay que trabajar esa instancia con los familiares, ¿no? Familiares, amigos, referentes de esa persona. Sí, es el que compartiste. Bien, es de agregar también que desde APRECOD se encuentra con el 0800, ¿sí? Que, bueno, como bien dijo el director, funciona de 8 a 24 horas, ¿sí? Para que se pueda contactar, y el número de WhatsApp que también funciona y está atento para abordar las situaciones de consumo. Em, eh, yo- Pregunta: ¿cuál es la prevalencia del consumo de drogas en personas con discapacidad? Esto a ver, yo busqué las estadísticas antes de venir. Hay dos estadísticas que me parecen interesantes. Hay un texto de Moore del 2002 y hay uno de la OMS, pero es muy genérico en relación que difiere particularmente en las diversas discapacidades. Pero justo trabajando para venir para acá, marcaba que había una incidencia entre 2 a 5 veces mayor en relación a las problemáticas de discapacidad, pero que difería particularmente en cuáles uno se iba a establecer. Tenemos que pensar que también en las problemáticas de consumo incluyen en los medicamentos legales. Entonces también, dependiendo de qué población estamos hablando, inciden más, por ejemplo, el exceso de medicamentos legales, en las situaciones de tratamiento del dolor, por ejemplo, también muchas veces está. Así que sería una población particularmente vulnerable a esa situación, pero bueno, no, por lo menos a nivel nacional, por lo menos que yo conozca, no hay datos específicos. Son datos más a nivel global. Influyen mucho los medios de comunicación, o sea, todas las propagandas que una tras otra hacen publicidad de sustancias en teoría médicas que puedo ir a comprar a una farmacia todo el tiempo. Eso no ayuda para nada, ¿no? Así que a mí me parece que las estadísticas están bastante desfasadas, aparte que la situación es transversal y se va llenando de otras situaciones, ¿no? O sea, cuando uno trata el tema de un consumo problemático, hay muchos temas por detrás, ¿no? Y si hay una discapacidad, en realidad, o eso mismo se transforma en una discapacidad, no es una discapacidad que uno pueda enfocarse en un solo sentido, o sea, muchas veces tiene muchas ramificaciones y a veces también viene fomentado ese consumo por el medio hasta familiar o social donde se desempeña la persona. El primer problema, por lo menos hasta donde yo lo tengo, o algunas atenciones que tuve que hacer desde mi profesión, se han generado más desde la familia que desde el medio social. O sea, lo mismo que los accidentes domésticos, más o menos la estadística. Por lo menos lo que me ha tocado ver a mí ha sido eso. Y no es unidireccional. Y tampoco es generacional actual. Ya viene, digamos, por etapas generacionales pasadas. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a todos los disertantes por cada uno de su espacio. Y bueno, no sé si hay algo más para agregar. No, simplemente como dijo Aldo, volver a agradecer. Bueno, este instituto, junto con el programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad y el área del Centro de Investigación en Derechos de la Vejez, hace eventos
relacionados con la discapacidad, tanto sea en este ámbito como en la educación, como en el trabajo. Así que próximamente, seguramente para el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, haremos algún otro evento. Muchísimas gracias a todos y todas y bueno, quedamos en contacto. Gracias.